Una de las cosas más tristes que escucho como pastor son los solía ser de las personas. Donde la persona habla de cosas que solían hacer, pero que ya no así hacen. Y muchas veces la gente comparte su uso su solía hacer conmigo porque se dan cuenta que, sabes, soy un pastor y sabes que las cosas espirituales son como que en mi mundo, en mi realidad. Y luego comienzan a hablar de cosas que solían hacer espiritualmente hablando, en términos de fe, prácticas, disciplinas personales, y luego ya no las hacen. Y entonces, ¿sabes? Eso sucede con bastante regularidad. Donde estás en el público y quizás cortándote el cabello y alguien dice algo como, oh, tú eres un pastor. Yo solía ir a la iglesia. Luego están hablando de algo como para preparar un viaje misionero. Alguien diría algo así como, oh, yo solía ir a los viajes misioneros. ¿Tenemos un problema con el micrófono? ¿Es en serio? No te creo. ¿Yo puedo escuchar? Yo puedo escuchar. Ok, ok. Uh, no está prendido. Ay, eso es vergonzoso. ¿Estamos bien? Perdón, no escucharon. Creo, creo que tengo una voz bastante alta porque parecía como que el micrófono estaba encendido. Bueno, ay, lo siento. Algunos dicen que comience de nuevo y otros dicen, no, no comiencen de nuevo. ¿Sabes? Ay, ay, ay. Estoy hablando de solía hacer. Estaba hablando del hecho que las personas a menudo te comparten lo solías hacer y quizás tú los hayas escuchado, ¿no? Están hablando de cosas que solían hacer hablando espiritualmente. Y solía ir a la iglesia, solía servir, solía dar, solía ir al coro, solía estar en el grupo, en el ministerio de niños, solía ir a un grupo de celular, solía esto, solía leer mi Biblia, orar, y te dan esta lista enorme de solía hacer y siempre son todos tristes. Hay unos pocos momentos en que la declaración del solía hacer y la persona se ve quizás orgullosa o emocionadas o tranquilos con el hecho de que ya no hacen esa cosa espiritual, ¿no? Y quizás sea un resultado del hecho que crecieron en el fundamentalismo o en el legalismo y que no conocieron al verdadero Jesús o realmente nunca escucharon el verdadero evangelio y están felices de estar separados de esa realidad. Pero la mayoría de las veces quiero decirte que la mayoría de las veces cuando las personas hablan de lo solía ser, puedes verlos en sus rostros, ¿verdad? Puedes ver esa tristeza, puedes ver vergüenza, arrepentimiento, fracaso. Lo ves, ¿no? Por todas partes, ¿sabes? La vergüenza es tan interesante y divertida, es tan interna, pero también es muy visible. Puedes ver la vergüenza en las personas. Bajan la cabeza, se ensucian los ojos, no, ya ese contacto visual, bueno, no hace contacto visual y se lo hacen en poco tiempo. Y sé que en esta sala quizás haya alguien que tenga ese tipo de historia, ese tipo de experiencia en la que están pasando, tenían esa, solía ser, realidad solía ser. Y eso es que cuando miras atrás en tu vida, sabes que tus picos espirituales están en el pasado, pero no hay nada que realmente exista en el presente y no ves nada en el horizonte. Quizás sea porque te rendiste o te estancaste o no sabes cómo muerto, quizás porque estás paralizado, porque la vergüenza, claro que hace eso. Bueno, nos congelamos, no sabemos cómo movernos. Yo he estado allí. Hablo desde la experiencia. Los solían ser son tristes, pero no tenemos que tener nuestra realidad espiritual. No deben de estar encerrados en los solía ser. No tenemos que tener ese tipo de historia donde todas las cosas, los buenos días de mi viaje espiritual están detrás de mí. No, puedes hacer el hoy algo. Posiblemente experimentar la bondad de Dios en el presente, puedes ver en el horizonte que hay grandes oportunidades si continúo caminando brazo a brazo con el Padre. Eso es posible para ti, ¿verdad? Escuché una vez que decía que las alturas espirituales de una persona se quedan en el pasado cuando esa persona no sabe cómo lidiar con los dolores de su vergüenza presente. Y apostar que muchos que estamos aquí llevamos algo de vergüenza o de pena o arrepentimiento, un recuerdo de un fracaso que quizás no estamos avanzando para la gloria de Dios en este momento. Y si ese eres tú, has venido en gran día, porque Juan 21 habla de esa realidad y nos dice quizás cómo reiniciar nuestra fe, cómo podemos ganar tracción nuevamente, cómo podemos ver que nuevamente hay grandes y gloriosas cosas en el horizonte. Juan 21
es nuestro camino. Comenzamos a leerlo juntos. Las palabras estarán en la pantalla. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan siempre se refiere a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. El discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Vamos a dejarlo allí. Y nuevamente este texto es un texto acerca de restauración espiritual. Es un texto acerca de cuando alguien está estancado, cómo esencialmente lo reiniciamos para la gloria de Dios. Ahora, el trasfondo de la historia es la crucifixión. El hecho es de que Jesús murió, ¿no? Él fue a la cruz, él fue abandonado por todos y luego resucitó, y por eso celebramos la semana pasada, Pascua, resucitó y le mostró a todo el mundo que ha vencido el pecado y ha vencido la muerte, y luego vive en la tierra durante 40 días revelándose a la población. Por lo que hay una ventana de aproximadamente 40 días entre la resurrección y la ascensión, en la que básicamente dice, te dije que iba a morir, y ahora estoy viviendo para poder mostrarles bien que nuevamente ha sucedido. Ha sucedido que la profecía se ha cumplido. Bien, estoy aquí. Entonces está revelando a los discípulos y se está revelando en esta región. Se revela en un momento a un gran multitud. Está tratando de mostrar a las personas, está tratando de infundirle confianza en quién era Él. No era un solo hombre, este es el Dios hombre. Este es Dios. Así que estos son 40 días. Y luego, en uno de estos momentos, leemos sobre Pedro. Leemos sobre una especie de atención especial que Pedro recibe de Jesús, específicamente para que pueda ganar confianza, pero también para que pueda ser restaurado. Ahora, puedes que te preguntes, ¿por qué Pedro necesita ser restaurado? Bueno, Pedro ha abandonado a Jesús de una manera única. Lo ha abandonado porque traicionó a Cristo de una forma única. Y en los momentos finales de Jesús no vemos a Pedro en sus mejores momentos. Jesús, antes de ir a la cruz, justo en este momento de miseria, de agonía, Pedro
como que se aparta y niega que siquiera lo conoce. 2 veces niega y en la presencia de una niña, una niñita, dice el texto. Y dice, no lo conozco, ni no sé ni quién es. Y la cosa triste es que Mateo nos dice que en la tercera vez que Pedro niega que aún no conoce a Jesús, dice que Jesús voltea y lo ve. Bien, han sido amigos por 3 años. Pedro ha abandonado todo para seguir al hombre. Ha estado tratando de trabajar con Cristo en esta misión para brindar salvación al mundo, pero en estos momentos finales, Pedro falla. Es paz, me salgo fuera, ya no lo conozco ni sé quién es, ¿no? De hecho, lo maldice. Y ese es un momento en el que Jesús va a abordar los fracasos de Pedro, va a abordar la traición y el abandono de él. Ahora, así es como sucede. Ok, aquí es como va. Y los muchachos están pescando. Hay 7 allí, de hecho, pescando. Y parece que en realidad Pedro está pescando. Todos los demás están viendo a Pedro pescar porque dice el texto que iban con ellos, pero no iban a pescar con él. Están con ellos pasando un buen tiempo con él, supongo. Pedro está pescando, pero al menos no ha sido muy bueno. Pesca, no han tenido éxito esa noche y terminan sin nada. Ahora Jesús se acerca a los hombres del barca, que están como unos 100 metros de distancia, y los llama y les dice, ¿qué? Le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Quizás leas esto como el hecho de que Jesús está usando un término de, así como que el lenguaje parental, ¿no? Es como si un padre le estuviera hablando a sus hijos, ¿verdad? Bueno, pero no tanto. De hecho, en 1 Juan, capítulo 2, el discípulo a quien Jesús amó, escribió otro libro y dice eso, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto es un termo cariñoso. Esto es un lenguaje familiar, así de padre, ¿no? Es un padre espiritual para estos niños y está haciendo inversión en ellos, ¿verdad? Esto es como ser amable, muy amable. Ahora, Jesús no es cruel, pero está casi en la línea del insulto. Él los llama hijitos, de hecho es el masculino del griego, así que está como diciendo niños, niñitos. Los llama chicos, así que aquí es decirles del norte de Mississippi, cuando empieza a comentar a alguien sobre el éxito de la pesca y empiezas a llamarle niñitos, ¿tienen algún pez? ¿Sabes? Serías como, le estás pateando, ¿no? Pero aquí es muy interesante, los llaman hijitos. Los llama hijitos no por cómo están pescando, les llama hijitos por cómo están viviendo. Es muy interesante que estos discípulos, los chicos, están como que vagando, están viviendo sin un sentido de misión, sin propósito, están existiendo, pero esa es su realidad espiritual de Pedro y de los discípulos. Pero Jesús los llamó a un propósito, los llamó a una misión y Él los llamó a hacer algo, a crear, para replicar su corazón al mundo. Pero ahora de hecho no están haciendo eso, simplemente no están haciendo nada. Y tal vez no sepan exactamente qué hacer porque no han estado con Jesús por 3 años, pero ya se fue, no está con ellos. Y de la misma manera como ha estado con los últimos 36 meses. Ahora están como que solos y tratando de averiguar, ¿no? Por ellos mismos. ¿Cómo se supone que debo de seguir? No tenemos como un comandante en jefe, no tenemos nuestro capitán, no tenemos, ya sabes, el líder del equipo. Los muchachos están deambulando, así que les llama hijitos. No por cómo pescan, sino por cómo están viviendo. Esto es una nota al margen. Es una opinión pastoral que creo que la falta de propósito es un signo de infancia espiritual. El propósito, la vida sin propósito es una señal de inmadurez espiritual. Creo que vivir sin un sentido de propósito eternal, un propósito que es más grande que nosotros mismos, esencialmente es vivir como un niño, ¿no? Y creo que por eso le llama hijitos, le llama niños, porque han abandonado el propósito al que han sido llamados. Y por este hecho, hay muchos chicos que pueden afeitarse en el mundo. Hay muchos síndrome de Peter Pan, de Pedro Pan en la sociedad de este momento, pero personas que no quieren crecer, quieren jugar como un niño todo el tiempo.
Y lo que te hace un niño es que nuevamente has olvidado de la sensación de que hay un propósito importante para tu vida. Si tú eres cristiano, escucha, has sido llamado a un propósito. No solamente tienes una identidad, él tiene una identidad en Cristo. Te ha adoptado en la familia, te ha dado un nombre, dice que eres mi hijo, pero también has sido comisionado para existir para un propósito superior. Y es un propósito glorioso. Y algo más nosotros pensamos que es un propósito que es débil, que es para suave, que es para mujer. No, no, esto es una aventura salvaje a que hemos sido llamados. No hay nada suave en el llamado cristiano. No hay nada suave en el propósito cristiano. No es algo para las mujeres, es algo para los hombres. Es una gran emoción. Escucha, puedes pararte en la brecha y enfrentarte al mal. Puedes simplemente enfrentarte al status quo del mundo que es tóxico y cruel. Puede ser una fuerza y un pasador de vida, entrar en el conflicto y meterse en problemas. Y puedes decir, soy un padre, un hijo de Jesús. Puedes venir en contra de la forma en que el mundo maneja la familia. Puedes entrar en la crisis por el huérfano o por la viuda. Escucha, esto es algo glorioso. No lo vendas blando. No lo califiques de débil. Una señal de madurez espiritual es que abracemos este propósito, abracemos la misión. Es una aventura para que podamos expandir el reino para la gloria de Dios. Ahora, en Juan capítulo 21, puedes leer esto y puedes estudiar esto, y puedes estudiarlo por ti mismo y leerlo por ti mismo, pero es muy útil si realmente lo estudias y lo lees en vista de Lucas 5. Y prediqué Lucas 5 en enero 23 porque Lucas 5 provee mucho del color o la emoción al capítulo 21 de Juan. No me acuerdo, dices que predicaste en enero 23. Bueno, yo tampoco, pero lo revisité esta semana para mostrarles algo de la belleza, ¿verdad? Estos textos deberían de estar al lado, ¿no? Y esto es lo que es muy interesante. Lucas 5 dice lo siguiente. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más. En tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Ahora, hay unas similitudes aquí entre capítulo 21 de Juan y aquí. Quizás haya más que estas, pero estas son las obvias. La primera es que estos eventos se llevan a cabo en el mar de Galilea. El segundo es esto, que es un mal día de pesca. Esos pescadores profesionales no están haciendo lo que suponen que son buenos, ¿no? Y también en la historia un carpintero se convierte en el experto en pesca, lo cual es irónico. Ambas tienen una captura grande, un momento de migrario, y esa es tan grande, demasiado grande para un solo barco, así que tienen que pedir que alguien venga y ayude. Y en estos momentos, ambos, en Lucas 5 y Juan 21, Pedro reconoce quién era Jesús. O quizás Pedro ve a Jesús de manera diferente. Ahora, lo que es muy interesante, me encanta de este texto, es que es cuando en Lucas 5 y en Juan capítulo 21, Pedro reconoce a Jesús después de experimentar abundancia. Después de la abundancia. No sé, nuevamente, es mi opinión pastoral solamente, que cada vez que estoy experimentando una sensación de abundancia en mi vida de todo tipo, tengo que hacer una pregunta. ¿No hay una razón sobrenatural detrás de todo esto? Esta abundancia que estoy experimentando actualmente es un resultado de lo divino. Y no hablo de algunos tipos, sino de todo. Hay abundancia de gozo, hay abundancia de vida, hay abundancia de quizás emocionalmente, hay abundancia en términos de tu familia o de tu influencia, ¿verdad? Estás encontrando crédito con las personas cada vez que hay una abundancia, porque el factor abundancia es lo que hace que Pedro reconozca nuevamente que hay una divinidad que está involucrada con su vida. En Lucas 5 y Juan 21. Una idea, ¿no? Pero muy interesante, hay varias diferencias, de hecho, 3 realmente diferencias importantes entre Lucas 5 y Juan 21. La primera diferencia es esta. Primero es esta. Dice, apartados de mí en Lucas 5.
Este es Pedro hablando. Y en Juan capítulo 21 se dice que se arrojó al mar. Lo que sucedió es que en Lucas 5 se quiere alejar de Jesús. En Juan capítulo 21 él no puede acercarse suficientemente rápidamente como quiere, ¿no? Tengo que llegarle con ese tipo. Es muy interesante. Dice, apártate de mí, soy un hombre inmundo. ¿Verdad? Pero Juan capítulo 21, no. El barco no se mueve tan rápido. Me voy allá a ir porque tengo que llegar a la orilla, porque tengo que llegar a Jesús. Amo eso. Creo que la diferencia es que uno es un momento pre-salvífico y otro es post-salvífico. Y creo que lo que pasa con Pedro es que Pedro tiene ese momento en Lucas 5 donde ve el milagro, ve el pez. Solo hay una manera de explicar esta abundancia, es que lo divino se ha involucrado en su vida ahora mismo, ¿verdad? Se ha involucrado en su vida y él reconoce, Pedro dice, esto es Dios. Y soy digno de estar en la presencia de Dios. Soy indigno de estar cerca de este hombre. Tengo que alejarme de este hombre. Soy impío, soy injusto. Soy diferente a él en todos los sentidos. Y es miedo. Él sabe que es un enemigo. Y es lo que hace el pecado, lo que nos hace espiritualmente hablando antes de venir a la cruz, antes de que se lidie con nuestros pecados. Somos tratados esencialmente como el enemigo. Pero aquí Pedro en capítulo 21 de Juan es diferente porque sabe que ya no soy un enemigo. Sabe. Soy un amigo, no estoy huyendo de Jesús, no estoy huyendo de Dios. No, mis pecados han sido lidiados. Sé que no entendí completamente la cruz, pero estoy empezando a entender completamente la cruz el día de hoy. Sé que nuevamente esos pecados de la traición, mi fracaso, todo ha sido lidiado porque ese fracaso fue hace unos días en el Calvario. Corre hacia Él y en realidad esa es nuestra posición, o debería ser nuestra protección hacia Jesús siempre. Que en nuestro fracaso no huyamos de Dios, sino corramos hacia Él. Ese es el Evangelio. Que podamos volver a Él una y otra vez, incluso si no somos dignos o si no lo merecemos, incluso si no hay una relación humana que nos extiende ese tipo de gracia o misericordia. Él lo hace, Él es diferente. Corremos hacia Él y seguimos corriendo hacia Él. Eso es lo que es realmente fantástico de esto. Diferencia número 2, ¿listo? Para los que toman notas, en Lucas 5 las redes estaban rompiendo. En Juan 21 no se estaban rompiendo. Ahora, empezó en Pedro. ¿Cuál es el propósito al que le llamó en Lucas 5? Dice, yo los haré pescadores de hombres, ¿verdad? Esa declaración sucede después de que las redes se están rompiendo. Y es casi como si en el Evangelio de Juan, cuando lo que está haciendo significado para los discípulos es que mientras estás allá afuera, mientras estás pescando, las cosas que te retienen, las cosas que te van a continuar no se romperán. Es una especie de muestra de la seguridad eterna que está siempre sostenido por Él. De nuevo, Él echó la red que estás en esta misión con el fin de enseñar y predicar acerca de Jesús. Y esta buena noticia, la gente está respondiendo con fe y está experimentando una nueva vida y se convierte en parte de la familia. Escucha, van a ser sostenidos por siempre. No hay manera de que se caigan, no. Siempre van a pertenecer. Y la tercera diferencia en el texto es esta. Jesús estaba en el barco en el Lucas 5. Pero no lo estaba en esta historia de Juan 21. Hace un momento Pedro le dice, empuja a lo presunto y Jesús está con él. Y en Juan capítulo 21 está en la orilla, le está hablando desde la costa, como a 100 metros, ¿no? Potencialmente para significar que Juan está tratando, que incluso Jesús está tratando de enseñar. Nuevamente, las cosas con respecto a los milagros que van a ser diferentes a partir de este día. Verás, hasta este punto en el misterio de Jesús ha sido el centro, ha estado en el centro de todo milagro, literalmente proximidad física en estos momentos de milagros. Como están ahí el agua del vino, está allí cuando las personas están siendo sanadas, está ahí. Ahí el milagro de los peces, de los panes, siempre está allí. En este momento Él no está en medio. Le faltan 100 metros. ¿Qué hace decirle? El poder milagroso de Dios continuará incluso cuando yo no estoy físicamente presente contigo. Me encanta esto. Creo que Juan y Jesús están tratando de enseñar a la iglesia y a los discípulos que a medida de que continúan viviendo para la gloria de Dios, avanzando el nombre de Dios y viven con el propósito en el mundo, que deberían esperar que los milagros de Dios continúen. Que Dios no ha terminado de hacer milagros, que no ha terminado de proporcionar milagros. Todos nosotros debemos de saber esto también.
Sabemos que vivimos en un mundo natural y somos personas lógicas. Y somos escépticos por naturaleza. Pero creo que tenemos una relación con lo divino y debemos esperar que el poder milagroso de Jesús persista y continúe el día de hoy. Ahora, no voy a llamar todo mi libro, no lo voy a titular así como un milagro, milagro. No, 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 no. Pero creo que el poder de Dios todavía está obrando milagros en la vida de las personas en la iglesia de hoy. Y creo que la iglesia debería esperar esos milagros. Pero llega a la costa, a la orilla. Salta y está desnudo. Dice, tengo que poner algo de ropa, si voy a ver a Jesús, ¿verdad? Sabes, así como en la mañana, como muchos nos dejamos los domingos por la mañana, ¿no? Ay, no puedo ir así, tengo que vestirme. Bueno, se pone algo de ropa, se mete en el agua y nada para ver a Jesús. Pero puedes sentir que hay incluso cierta vacilación cuando llega a la playa, ¿verdad? Porque tiene que invitarlos a venir a desayunar. Porque dice, no nos atrevemos a decir quién era. Están como que, es Jesús, ¿verdad? Es Jesús, es Jesús, ¿verdad? Bueno, y está un poco vacilante, un poco como asustados. ¿Por qué está aquí? Lo habían visto un par de veces, no es suficiente. Bueno, quiero decir, estamos en problemas, nos metimos en problemas, ¿qué pasa? ¿No? Dices, ven acá, y Jesús ha estado pescando antes de que ellos llegaran ahí, ¿sabes? Porque dice que había peces ahí en el fuego, en las brasas, y dice, vengan y coman, y es genial. Y lo tiene en este momento, un momento realmente famoso, Juan 21, cuando está hablando con Jesús, me ama así, te ama así, te ama así, te amo, si me ama así, una y otra vez, ¿no? Es un texto muy popular. Ahora, ¿sabes lo que es muy interesante? Siempre he leído este texto y lo he leído de tal manera que asumí que nuevamente esto era como si supieras un salvador de buen corazón hablando con una especie de un hombre roto, ¿no? Así es como siempre leo el texto. Pero luego estaba escuchando a Ben Stewart, un pastor que estaba hablando. Una de las primeras que leyó este libro, este texto, no lo leyó de esa manera, sino lo leyó de una manera de la perspectiva de que Jesús básicamente le está restregando la nariz a Pedro, ¿no? Las cosas a Pedro. Que básicamente dice, ¿me amas, Pedro? Sí, sabes, claro que te amo. ¿En serio? ¿En serio me amas? Porque cuando te estaba, tú no estabas allí. ¿Me amas, Pedro? Porque seguro no se sentía como que me amabas cuando te escuché que no me decías. Y me empezaste a maldecir. ¿Me conoces? ¿Me amas, Pedro? ¿Realmente me amas? Porque dijiste que ibas a morir por mí. Y cuando te dije que iba a preparar un lugar, tú dijiste que querías seguirme. Yo te dije que no puedes seguirme ahora mismo. Y lo que dijiste es, no, escucha, moriría por ti. Y dice, me vas a negar. Y que te advertí, ni siquiera escuchaste mi advertencia. Oh. ¿Me amas? ¡Qué broma! Ni siquiera puedes decir a las personas que éramos amigos. Luego Stuart habló de una de las primeras personas que leyó la historia. Esa fue con esa perspectiva, ¿no? Y yo diría que tal vez si has leído esto de esa manera, quizás esta sea tu opinión del texto. Quizás sea una indicación de que tienes una vergüenza no abordada en tu vida en estos momentos. Quizás pueda ser el resultado del hecho de que nuevamente tienes algo de vergüenza, no has manejado o tratado de manera saludable, que pensarías que el carácter de Jesús es que es cruel y condenado y restregándotelo en la cara. Tus errores, algunos de nosotros así nos sentimos y por eso estamos estancados. Algunos no nos movemos ya. Disculpa porque sentimos como que, ay, este hombre es tan cruel, tan malo, me estoy poniendo ampollado por Dios. Nunca me dejará vivirlo. No es cierto, no es cierto. Este momento es un momento restaurativo, es un momento restaurativo. Está restaurando Pedro. Verás, es un momento público. Alguien está pensando que ese es un momento privado. No, es un público. Hay 7 hombres más que Jesús que están en este momento, ¿no? Y al igual que con Pedro y su traición y por la forma en la que abandonó Jesús, ese fue un problema bastante público. Fue una cosa pública. En realidad le está dando a Pedro la oportunidad de hacer profesión pública que de hecho conoce a Jesús o que siente afecto por Jesús. Así que está dando una repetición pública, ¿no? Intentémoslo de nuevo. Le dijiste a las personas que no me conocías, diles ahora, dile a estos discípulos, dile a nuestra familia, diles a estos muchachos que me conoces. Dime que me amas.
Es hermoso lo que está sucediendo. Pero Pedro sabe, su pecado no es fácil. Es un pecado bastante complejo y dices, ay, ¿cómo? ¿Complejo y simple? No, sí, un poco, ¿no? Porque esto no es un pecado accidental, es un pecado voluntario. Los pecados accidentales son simples y fáciles de tratar, ¿no? Porque son característicos de nosotros, no son característicos de nosotros, así que confesamos esos pecados, nos arrepentimos de esos pecados bastante rápido. ¿Has estado allí? Como estabas en una conversación acalorada con alguien, ¿no? Y estás ahí discutiendo y luego dices algo que no debiste haber dicho. Y ahora, de nuevo, se te deslizó de la lengua, ¿es cierto? Y dices esto y también duele y sabes, oh, no, eso es un insulto. Es una palabra cortante, es una palabra aguda, no, hablé muerte, no vida. Y te das cuenta que dices, oh, perdí el control. Y probablemente te diste cuenta en ese mismo momento. Probablemente lo supiste en el momento en que esas palabras salieron de tu boca. Ay, me gustaría retractarme. Y estás ahí solo, el Espíritu Santo trae convicción y te arrepientes inmediatamente y dices, Dios, perdóname. No debí haber hecho eso, no me haber dicho eso. De hecho, esos son pecados accidentales, no son simples de lidiar. Ahora, los pecados voluntarios son otra historia. ¿Qué son pecados voluntarios? Bueno, si un pecado accidental es un desliz, un pecado voluntario es el pensamiento de que mi pecado va a pasar, que va a pasar por los ojos de Dios, pasará por las leyes de Dios, pasará más allá de Él. Como que va a haber algo diferente para mí que tal vez no voy a conseguir, no me meten en problemas. Que haya algo que va a ser ajustado en tu nombre, los pecados voluntarios. ¿El pecado de Pedro es accidental o intencional? Si hubiera sucedido una vez, probablemente podríamos argumentar que fue un pecado accidental. ¿Lo haces 3 veces? No parece accidente. Si sucede una vez, ¿verdad? ¿Qué dices? Cuando dices algo como que tuviste un mal momento, dices, está fuera de... Ellos no son así, ¿no? 3 veces enseguida, ese es tu carácter. No puedes estar fuera de tu carácter. Este es tu personaje. Es algo revelador de tu carácter. Estás pecando deliberadamente. En un momento, lamentablemente, estás pecando. Y es una indicación de tu corazón. Te muestra tu alma. Es lo que sucede. Es lo que está pasando con Pedro. Esto es un pecado deliberado. Verás, el arrepentimiento se ve más complicado cuando estás lidiando con pecados deliberados cuando los comparación por los accidentales. Piénsalo un segundo. Cuando pecas accidentalmente lo confiesas, lo reconoces verbalmente ante Dios y el arrepentimiento que es alejarte de ese pecado. No es realmente difícil para ti alejarte si no fue intencional, ¿verdad? No me importa alejarme de eso. Yo no soy ese, no quiero volverlo a hacer, no quiero repetir ese error. Pero el pecado deliberado, quizás puedas tener una confesión, pero es difícil realmente seguir adelante con tu arrepentimiento. Va a ser difícil para ti alejarte. Eso te implica, ¿no? Porque el arrepentimiento se vuelve muy práctico. A veces sobre espiritualizamos el arrepentimiento. El arrepentimiento es literalmente hacer algo para que no vuelva a hacer eso que hice. Que no repita los errores. Algunas personas están hablando, bueno, nos volvemos muy espirituales. El arrepentimiento es girar y caminar del otro lado. Bueno, ¿cómo me alejo de los pecados de la mente y de los pecados del corazón? ¿Cómo me alejo de la pornografía en Internet? Debes de ser realmente práctico acerca de esos actos de arrepentimiento. Mi arrepentimiento real fue como si abandonara mi tecnología. O puse bloqueadores o filtros o cosas diferentes. Estos son evidencias de mi arrepentimientos. Es dando fruto en mi arrepentimiento. Y lo que está sucediendo, proceso de restauración para Pedro también requiere un proceso de arrepentimiento también. Y les está dando la oportunidad de volverse a hacer esa declaración pública. Así que no solamente está permitiendo tener ese tipo de reedificado público, sino le está dando una oportunidad de darse la vuelta e irse al otro lado para hacer las cosas de manera diferente. ¿Y sabes lo que amo de esto? Nota la indefensión de Pedro. No se defiende de sí mismo en esta historia. Porque pensarías, ¿cómo responderías? Me defendería a mí mismo. Yo lo haría. Yo me defendería.
Yo decía, vamos, hombre, escucha, tuve un día muy malo, pero te he dado 3 años enteros, dame chance, no seas malo, ¿no? Vamos, hey. No es como si te dijera que te odiaba, no, simplemente dije que no te conocía. Vamos, te he dado mi casa, mi carrera, renuncié a todo esto y luego tú vives este momento y tú pones todo en tela de duda. Yo estaría tan a la defensiva. Pero ¿sabes qué? Y la indefensión de Pedro es evidencia de que su arrepentimiento es real. Si te estás defendiendo a ti mismo, tu arrepentimiento es falso. Es falso, es un fraude. Quizás estés haciendo tu fórmula espiritual, diciendo ciertas cosas en frente de las personas, pensando que todo está detrás de ti, que puedo conseguir seguir adelante, obtener de vuelta mi posición con esas personas, pero si te sigues defendiendo tu nombre, estás tratando de controlar la historia. Si la narrativa se sigue siendo manejada por ti, entonces tu arrepentimiento es falso. No me estoy defendiendo a mí mismo, dices. Hablé con un hombre y amo esto. Es una cita gloriosa. Dijo, me di cuenta cuando dejé de tratar de proteger mi nombre que realmente estaba arrepentido. Me pegó duro. Sé eso sobre mí mismo, ¿no? Que cuando me estoy defendiendo o simplemente justificando que entonces mi arrepentimiento es un fraude. Y no estoy hablando como si hubiera descubierto todo esto, no lo entendiera todo. No, yo soy el peor pecador que conozco. Y sé, si estoy protegiendo mi nombre y protegiendo mi historia, estoy tratando de controlarla. Entonces mi corazón está en un lugar triste. Pedro no lo defiende, es real, es tan real. No me estoy defendiendo a mí mismo. Tienes razón, te fallé. Te amo. Y luego, lo que no tiene sentido ahora sucede en esta historia. No tiene sentido del todo. Jesús le dice cada vez que confiesa su amor, me amas y te amo, me amas y te amo, me amas y te amo. Le dice, alimenta mis ovejas, cuida mis ovejas. Que es como la forma en que Jesús está diciendo, te estoy dando liderazgo en mi iglesia. Y es por eso que sé que el evangelio es diferente a todas las otras religiones, porque cualquier otra religión, nuevamente, si alguien tuviera ese tipo de falla y ese tipo de error, serían totalmente descalificados para el servicio futuro. Pero no aquí. Jesús le está dando lo más sagrado y lo más precioso. Le dice, mis ovejas, te puedes tomar mi iglesia, mi pueblo, sírvelos, ámalos, pastoréalos. Quiero que lo hagas, Pedro. Esto es glorioso. Tan glorioso. Y la única manera que sucede, la única manera que puede seguir siendo usado para la gloria de Dios es si tomas tu fracaso, estoy parafraseando a Tim Keller, si tomas tu fracaso y lo sumerges en el océano de la misericordia de Dios, es en ese momento que Dios puede usarte de maneras poderosas. Y es exactamente lo que sucede con Pedro, porque 50 días después de la resurrección ocurre el Pentecostés, miles se salvan, es un proclamador audaz de la verdad, es un guerrero para el evangelio, está viviendo en el propósito. El hombre que le dijo a una niña que ni siquiera lo conocía. Este es el evangelio. Este es el evangelio. Este tipo de cosas suceden debido al evangelio. Si estás estancado, si estás congelado, encerrado en este momento, si solo dices en este momento, escucha, todos mis picos espirituales están en el pasado, no tengo nada en el presente, no veo nada en el horizonte. No. Este tipo de evangelio dice que tus fallas no son definitivas. No estás terminado. Puedes moverte de nuevo. Dios te puede usar. Puedes lograr algo para su gloria, pero lo que hace es que requiere que entregues tu fracaso y lo sumerjas en su misericordia y experimentes su perdón. Y entonces el poder de Dios se precipita sobre nosotros y hacemos cosas fantásticas para su nombre. Eso es posible. No tienes que vivir diciendo que mis picos espirituales están en el pasado. Esos picos espirituales pueden ser ahora y para siempre. Oremos. Dios Padre, te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros. Te agradecemos por la cruz, te agradecemos por
la historia de Pedro, la historia que nos habla mucho de nosotros en este espacio ahora mismo, una historia de restauración, de fracaso, de arrepentimiento, una historia de lidiar con nuestros problemas, de lidiar con nuestros pecados y confrontándolos y experimentando una nueva vida. Padre, ayúdanos ahora, mientras te celebramos y celebramos la cruz y mientras recordamos nuevamente que el perdón que tenemos es debido a la muerte expiatoria de tu Hijo. El, que queramos avanzar y caminar en la victoria de la resurrección por siempre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.